Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí a través de Conciencia Tech, en nuestra página de Facebook de Conciencia Tech, a través de Spotify y de la estación de radio Tráfico 109, así como de mi canal Crescante YouTube. Hoy tenemos un gran invitado. Es, aparte de todo, de ser un exalumno del Tecnológico Monterrey en Puebla y de ser mexicano, y lo que me encanta es que ande triunfando por otras latitudes, ¿verdad? En este caso por Medio Oriente. Me da mucho gusto recibir por aquí a mi exalumno Esteban Sánchez Canepa. Lo tengo a bien seguir en sus redes sociales y profesionales. Y la verdad es que de repente por ahí posteo algo en Facebook y Facebook, porque pues es de mis tiempos, ¿verdad? Y todavía de los tiempos de Esteban, y dice, y de pronto experimentas ese éxito de la noche a la mañana que llevas 10 años construyendo. Le escribí, le dije, oye, te invito a mi podcast, quiero que estés, que enriquezcas el espacio con estas experiencias que has estado viviendo, y la verdad estoy feliz de que ande por aquí compartiéndonos un poco de su tiempo con nosotros. Bienvenido, Esteban. Ahora platícanos un poco acerca de ti y de ahí iniciemos la charla. ¿Quién es Esteban Sánchez? Muchas gracias, David. Muchas gracias por la invitación antes que nada y buenos días a todos por allá. Es un placer estar aquí y poder conversar contigo. Recuerdo muy bien tus clases y la verdad es que es un placer poder conversar y compartir experiencias, como bien dices. Pues mira, Esteban, desde la perspectiva profesional, soy un emprendedor. Ya tengo claro que voy a ser emprendedor toda mi vida. Es un poco mi manera de impactar positivamente a la sociedad desde esa trinchera. Y creo que parte de lo que vamos a compartir hoy es por qué ese es el caso, ¿no? Un poquito de historia. Yo soy originario de Tabasco y, bueno, estudié en la universidad en el TEC de Monterrey, Campus Puebla, como bien mencionas. Ahí estudié ingeniería mecatrónica, esa es mi formación. Y es verdad que en el TEC fue una época muy bonita, la recuerdo con mucho cariño. Fue un gran reto, sin duda el primer gran reto profesional en mi vida, pero aprendí mucho en el TEC. Hice amigos que ahora son colegas y que admiro mucho, muchos ingenieros que admiro y todo. Y si tuviese que volver a iniciar la universidad, sin duda volvería a estudiar en el TEC por todo lo que aprendí. Y a raíz de estudiar en el TEC y de tener un buen promedio y todo, me ofrecieron una beca para estudiar en Arabia Saudita, en la universidad, una universidad nueva que se estaba creando en ese momento, la Universidad de Ciencia y Tecnología del Rey Abdullah, que es KAUST por sus siglas en inglés. Y me ofrecieron una beca para estudiar la maestría en ese momento, ese era el plan. Y así pues me vine para acá a estudiar una maestría en ingeniería mecánica, 2 años, ese era mi plan original. Pero al final de la maestría conocí al que se convirtió en mi asesor de doctorado, Cristian, que ahora es mi socio en la empresa. Y bueno, él me ofreció una posición de doctorado y decidí quedarme en lugar de ir a la industria. Decidí seguir un poco en la vida académica, siguiendo los estudios, y así inicié mi doctorado en ingeniería electrónica. Eso duró 5 años, ahí ya van 7 años en Arabia, la mitad de mi viaje por aquí. Y lo interesante vino al final del doctorado, que es cuando empezamos a incubar una idea de negocio y me empecé a empapar de todo lo que es el emprendimiento. Tomé algún curso de emprendimiento para conocer las bases y demás. Y la verdad es que desde que lo tomé, que empecé a incubar la empresa con mis socios y sobre todo desde que empezaron a pasar cosas muy interesantes con nuestra empresa, es que decidí hacer ese cambio, digamos, en mi vida profesional, porque mi camino después de un doctorado era seguir en la academia, quizás un postdoctorado, aplicar alguna posición de profesor o investigador en alguna universidad. Ese es el camino, digamos, trazado y el habitual cuando tienes un doctorado. Pero ahí fue que cambié la dirección de mi destino y no me arrepiento, que ha sido un gran viaje en los últimos 7, 8 años de la vida como emprendedor. Y así fue. Entonces sí, me defino como un emprendedor que tiene bases
agencia, digamos, pero ya lo veo desde la aplicación y desde la creación empresarial de trabajos y de impacto positivo en la sociedad. Entonces, bueno, esto es un poco mi historia y mi perfil. Oye, y bueno, a ver, originario de Tabasco, de repente un cambio a otra ciudad, ¿no? Como Puebla, y luego un cambio a otro mundo muy distinto, con otra cultura, con otra forma de ver las cosas. Eh, ¿Qué tan retadores fueron esos cambios para ese jovencito? Primero que tuvo que emigrar de su tierra a una ciudad más grande y luego tomar la decisión y la aventura de emigrar a otro país con una cultura completamente distinta. ¿Qué retos, qué situaciones te enfrentaste en estas dos etapas antes de tomar esta parte de tu desarrollo que ya nos contaste? Pero ¿qué retos se enfrentó ese joven de 18 primero y luego de 23, 24 años, ¿no? Pues mira, es que al final ya ahora lo veo poco mayor, ahora tengo 37, estoy por cumplir 38 años. Es verdad que la vida es cambio, la vida es cambio y creo que lo que me ayudó a mí fueron dos cosas. Uno, que el cambio fue gradual. Yo me moví de la casa de mis padres de Tabasco a Puebla a vivir solo por primera vez en mi vida a los 17, 18 años. Y ese fue el primer cambio. Pero es verdad que fue gradual, o sea, seguía en México, estaba relativamente cerca de mis padres, entonces había como que este pequeño cambio, ¿no? Y eso ayudó. Y es verdad que me ayudó para el siguiente, que fue ya para moverme a Arabia Saudita, completamente del otro lado del mundo, ya lejos de mi familia, de amigos y todo, pero yo ya venía de vivir solo. 4 o 5 años en la universidad. Entonces eso me ayudó, esa construcción gradual de los cambios en mi vida. Y lo otro que me ayudó es que es verdad que mis padres desde muy pequeño me educaron a tener cierta autonomía y cierta independencia para resolver mis situaciones. Yo recuerdo que algo que cuento mucho, que yo a los 13 años, cuando estaba en la secundaria y estaba aprendiendo inglés, tenía que viajar 2 horas de mi pueblo a Villahermosa, la capital, a estudiar inglés los sábados. Y a veces me iba yo con amigos de mi familia y todo, pero a veces que no iban ellos, me iba yo solo en autobús y todo. Y la gente se sorprende de que tan pequeño para desde ciertos estándares, pues yo me fuese solo a estudiar inglés, regresaba, todo. Pero es verdad que eso me ayudó mucho para el futuro que me esperaba, para luego vivir solo, luego poder responder solo ante la adversidad y demás, porque es verdad que cuando te vas de tu país, pues muchas veces estás solo. Hasta que construyes tu propia tribu y tus amigos y todo, pero a muchas cosas te enfrentas pues solo, ¿no? Sí tienes el apoyo moral, el apoyo virtual de tu familia, pero no físico, ¿no? Entonces, así fue, o sea, así fue como lo veo, ¿no? Cómo fueron los cambios. Y esa parte de la aventura que dices también me ayudó mucho con la vida empresarial, con el emprendimiento, porque al final del día es lanzarte a la aventura y a la incertidumbre sobre todo, es aprender a navegar en la incertidumbre. Oye, y una vez que te vas, estudias la maestría en áreas duras, ¿verdad? De la ingeniería, porque una maestría en mecánica y luego un doctorado en electrónica, híjole, son etapas pues de desarrollo donde tuviste experiencias en otras universidades, como lo dijiste, no me acuerdo si me dijiste UCLA, Sí, ¿no? Y todas estas experiencias fueron construyendo una visión de la ingeniería fuerte y de repente este cambio, otro cambio, que como dices, la vida es un constante cambio, te das cuenta que es por el lado de emprender. ¿De dónde surge? Ya platicaste un poquito de tu socio y amigo y asesor de tesis, ¿cómo surge la idea de empezar este negocio o esta empresa
que están desarrollando ustedes. Platícanos un poco de qué es la empresa y qué hace por allá en el lugar donde está residiendo. Sí, bueno, la idea de la empresa surge durante el doctorado, porque parte de nuestra investigación se centraba en lo que se conoce como ciudades inteligentes. Y en ese momento, allá por 2011, 12, estaba muy de moda. Ahora ya no es tan, digamos, no suena tanto, porque ya está el término está ya muy desarrollado, digamos. Em, pero en ese momento era como muy nuevo, algo muy innovador, y así fue como se empezó a crear esta idea. Yo mi doctorado, la verdad es que lo hice en modelado de tránsito, aplicando cuestiones matemáticas al modelo del flujo vehicular y demás, mezclado con sensores. Y ahí viene la parte de la empresa, que la empresa se centra o nos centramos en prevención de inundaciones usando sensores. Ese es, digamos, el resumen. Pero es verdad que nos enfocamos principalmente en la optimización del drenaje, del sistema de drenaje de una ciudad, lo digitalizamos con sensores, a través de aplicaciones, de una plataforma web y demás, y así es como optimizamos el uso diario o la operación diaria del sistema de drenaje y minimizamos el riesgo de inundaciones. Entonces, eso es lo que hacemos actualmente. Es verdad que no inició así la empresa, no inició con esa perspectiva de drenaje, pero una vez más, a través de los cambios o lo que el concepto de pivotear, que se llama en emprendimiento, que es esta idea de pues cambiar de rumbo cuando las cosas no están saliendo bien, es que ahora estamos en esta parte y es cuando la empresa está despegando ya de manera más importante. Oye, partiendo de esto, ¿qué tan difícil es para un extranjero empezar a emprender en un país como en el que tú vives? Era muy difícil cuando nosotros creamos la empresa. Bueno, en su momento, un extranjero aquí no podía tener acciones en una empresa, no podía tener participación, tenía que ser propiedad de un local, de un saudí. Em, pero eso ya ha cambiado muchísimo. Nosotros incorporamos la empresa allá por 2017-18 y nos tomó desde que iniciamos hasta que ya teníamos la cuenta de banco, con todo el proceso que conlleva eso, un año, que es un tiempo excesivamente alto, muy alto, y era porque todavía se estaban moldeando estas nuevas reglas para el emprendimiento aquí en este país, mezclado entre locales y extranjeros o puros extranjeros, era toda esta parte, ¿no? Ahora ya tengo entendido que toma alrededor de 2 meses, entre 1 o 2 meses, incorporar una empresa ya como extranjero, lo cual está muy bien, ha mejorado, pero bueno, todavía puede mejorar, ¿no? Porque en lugares como Singapur te toma 1 o 2 días hacerlo como extranjero. Son, por supuesto, otras regiones que tienen otra legislación, pero sí, era muy complicado, todavía lo es, y es eh, en general, crear una empresa es muy complicado. Así lo hagas en tu propio país. Es verdad que cuando lo haces en otro, pues tiene un reto adicional por el idioma, porque desconoces un poco los procesos internos del país y demás. Pero bueno, puedes asociarte con gente local y demás para que puedas ir sorteando todos esos aspectos, ¿no? Pero es un reto per se, o sea, la idea de construir una empresa de la nada es un reto muy, muy grande. Em, Creo que a mí lo que más me ha ayudado es, o sobre todo la parte multicultural, el poder tener un equipo no solo multidisciplinario de distintas áreas de la ingeniería y fuera de la ingeniería, pero también distintas culturas. Tenemos gente que es de Egipto, de Yemen, uno de mis socios es francés, el que es mi asesor, que fue mi asesor. Entonces, esa multiculturalidad también nos ayuda para enriquecer la conversación y pues también generar nuevas ideas y todo. O sea, creo que cuando hablas con personas que tienen una cosmovisión distinta a la tuya, desde una mente abierta, por supuesto, pues generas una conversación muy fructífera. Muy bien. Oye,
Y en esta etapa, me voy a esa etapa de decir, al inicio nos dijiste, soy un emprendedor y esa es mi propósito de vida, ¿verdad? Hoy ya definido como tal. En ese propósito de vida como emprendedor, ¿qué es o qué son esos factores que te inclinaron ya a irte más hacia la parte de conocer, desarrollar, enseñar, eh, hablar de emprendimiento, sin dejar de lado la base tecnológica, porque siempre te va a servir y será de utilidad para lo que haces, ¿verdad? Pero como eso, como es como tu complemento hoy, ¿verdad? Por lo que entiendo, ya es lo que te gusta es todo lo que mencionaste sobre el emprendimiento. ¿A qué retos te enfrentaste? ¿Qué tuviste que aprender? Y después, ¿cómo decidiste que tenías que hablar de estos temas? Porque sé que has venido a México a hablar de ellos, que has ido a varias partes del mundo a hablar de emprendimiento, no solo de la parte tecnológica, sino a hablar de emprendimiento. Entonces, creo que sería muy interesante que nos comentaras esa experiencia de transición, ¿no? Que tuviste. Sí, sí, fue muy curioso. Bueno, a ver, la verdad es que el primer reto al que me enfrenté, eh, pues yo soy ingeniero y vengo desde una formación científica al hacer el doctorado y demás. Y cuando empezamos la empresa, pues tenía prácticamente cero experiencia en el mundo empresarial, porque una vez más, yo venía de la carrera, de una maestría, de un doctorado, ¿no? Entonces ese fue el primer gran reto. Y pues la verdad es que en el emprendimiento se cometen muchos errores, de los cuales hablo mucho cuando trato de dar charlas al respecto, y creo que cometimos prácticamente todos los que se pueden cometer. Quizás la lección más importante que aprendí desde la perspectiva como ingeniero es que nosotros los ingenieros construimos cosas, podemos construir cosas, además nos gusta en principio construir cosas, es quizás un poco nuestra manera de ser, ¿no? Entender cómo funcionan las cosas, construir algo. Pero es verdad que ya en la perspectiva empresarial, más que preguntarte si lo puedes construir, es preguntarte el por qué lo vas a construir y para quién lo vas a construir. O sea, ¿cuál es el objetivo de construir este sensor o este producto? Esto, ¿no? Que estás construyendo. Y eso es lo que más, porque uno como ingeniero como que tiende a ver fácil pues el hacerlo y el estar construyendo cosas. Pero ya cuando te vas a la vida empresarial, hay que preguntarse más los porqués, el por qué estamos construyendo este producto, cuál es el beneficio que trae, qué es lo que resuelve para el cliente y demás. Y entonces sí, construye, ¿no? Construye. Esa quizás fue la mayor lección y que la aprendimos pues cometiendo errores, construyendo cosas que nadie compró. eh, y que además como ingeniero, cuando tú construyes algo, tienes cierta... ah, pierdes objetividad al evaluar tu producto porque tú lo construiste. De hecho, tiene un nombre, le llaman el efecto IKEA, ¿no? Porque es esta idea de que tú compras algo de IKEA y tú lo construyes, entonces tienes una conexión con eso que construiste, ¿no? Entonces ya no igual y ese mueble no está tan bonito como tú crees que está, pero como tú lo hiciste y todo, pues lo mantienes ahí, ¿no? En ese rincón. Pasa un poco lo mismo con los productos. Esa quizás fue la mayor lección aprendida al día de hoy y de la cual hablo mucho, sobre todo con los ingenieros. Em, y luego, ¿cómo fue que llegué a toda esta parte del emprendimiento y demás? La verdad es que creo que, bueno, primero, es verdad que yo el emprendimiento que hago es el emprendimiento de innovación. En inglés le llaman IDE, Innovation Driven Enterprises, que sería como empresas impulsadas por la innovación. Y luego tienes otras que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son normalmente servicios y todo, que también son empresas, son muy importantes. Pero a mí el que me gusta, el emprendimiento que me gusta es el de innovación, ese que crea algo nuevo, ya sea un nuevo producto, una nueva tecnología, un nuevo modelo de negocio, algo novedoso tiene que haber. No estás copiando lo que ya alguien más hizo,
que una vez más no está mal. O sea, necesitamos servicios, necesitamos hoteles, restaurantes, lo que tú quieras. Pero a mí el que me apasiona es ese, a ver, vamos a buscar algo nuevo. Y ese, pues es también un reto. Yo lo veo como el béisbol y el softball, este tipo de emprendimientos. Son deportes similares y puede ser bueno en ambos, pero cada uno tiene sus particularidades. Y yo estoy en ese. Y es verdad que en este emprendimiento descubrí, bueno, cosas que me llenan mucho, como crear empleos, el poder crear un empleo para mí, pero también para la gente que contratamos, el poder pagar sueldos, buenos sueldos, el poder también escoger el tipo de personalidades que quieres en tu equipo, el tipo de cultura empresarial que se forma y demás. Eso es algo que creo que me satisface mucho poder hacer eso. Entonces, cuando está bien, nuestra empresa evolucione, si probablemente la terminemos vendiendo en su momento a alguna gran corporación, lo que voy a hacer es crear otra empresa. A lo mejor me tomo un tiempo sabático, pero luego sí crearía otra empresa. ¿Y por qué comparto un poco lo que he aprendido en el emprendimiento? En general porque me gusta compartirlo y creo que el emprendimiento es mucho de compartir experiencias, porque además ninguna experiencia es igual a la otra. O sea, yo a alguien le puedo decir, mira, yo lo hice así y así y así, pero esta otra persona está en otro contexto, es otra idea de negocio, otra industria y habrá cosas que le sirvan y cosas que no le sirvan. Eh, y es verdad que hay algo, una frase que creo que lo resume, que es, dicen que cuando uno enseña, aprenden dos. Entonces yo cuando comparto cosas de emprendimiento y tengo que volver a releer lo que ya sabía del emprendimiento, como que es un recordatorio para, ¿en verdad lo estamos aplicando en nuestra empresa o ya nos estamos desviando de las bases del emprendimiento? Porque eso también pasa a veces, se te va olvidando cómo es que construiste esta empresa, ¿no? Entonces eso también me gusta mucho, el poder recordar por dónde es el camino, ¿no? Y aplicarlo en el día a día, que mi principal actividad es la empresa que tenemos. Pero es verdad que en mi tiempo libre pues comparto información, doy charlas hasta donde me lo permite la agenda. Sí, eso es muy interesante. Y oye, ¿a qué retos te has enfrentado? Porque sé que has venido a México y lo compartes con muchos emprendedores en México o has tenido charlas. eh, ¿A qué retos se enfrentan nuestros compatriotas aquí en nuestro país? O sea, que quieren emprender desde la innovación tecnológica. Ujú. Sí, bueno, sí, creo que en México bueno, conozco un poco el entorno mexicano, no mucho porque no estoy ahí, pero es verdad que tengo muchos colegas con los que platico y todo. Y en el emprendimiento lo puedes ver como si fuera una silla, bueno, un banquito que tiene tres pies, ¿no? Para un buen ecosistema emprendedor. Uno de los pies es el talento emprendedor, que por supuesto México lo tiene, eso no me queda la menor duda, hay gente muy talentosa en el país. La otra patita es la legislación, las reglas del juego. Y creo que México también está, digamos, aceptable. No es el mejor país en cuanto a burocracia para emprender, pero tampoco es el peor, ¿no? Está en un término medio. Eh, y la tercera, que es donde creo que flaquea el ecosistema mexicano, es el acceso a fondos de inversión, el dinero. Porque como emprendedores de innovación particularmente, necesitamos levantar capitales. Y necesitamos levantar capitales de alto riesgo, porque al final la estadística te dice que en nuestro juego, 8 o 9 de cada 10 empresas que se crean con un enfoque innovador fracasan en los primeros 3 o 5 años de vida. Entonces, ya que sobrevivas los primeros 5 años es un éxito porque vas en contra de la estadística. Entonces, ese es el donde creo yo que más flaquea el ecosistema. El reto al que se enfrentan es levantar estos capitales que tengan un perfil de riesgo, ¿no? Que sepan cuál es el tipo de emprendimiento al que le están apostando y todo eso. En otros ecosistemas como el de Estados Unidos, en otras zonas del mundo, por supuesto, está mucho más desarrollado y por eso hay muchas empresas de tecnología, ¿no? Parte porque pues hay mucha inversión en ellas.
Entonces ese es el gran reto que veo. Que aquí en Arabia también lo tenemos, no somos ajenos a él. Es verdad que se ha desarrollado particularmente esa parte, la creación de fondos de inversión, porque quieren diversificar su economía. Y eso se hace creando empresas que no tengan nada que ver con el petróleo, entre ellas la nuestra, por ejemplo. Diversificando. Y qué interesante que una economía que centrada en el petróleo esté buscando diversificar, ¿no? A otro tipo de entornos, sabiendo que pues lo que más tienen es petróleo, ¿no? Ahí los saudis, y es muy interesante porque es romper paradigmas y una forma de ver, ¿no? La economía de un país y abrirse, ¿no? Siendo que a lo mejor desde aquí, desde donde estoy yo, diría, los árabes son y es generalizando y no y viendo lo que me estás diciendo, no, son un poco más cerrados en su cultura. Sí, tiene retos. La cultura tiene, todos los países tienen sus retos y Arabia no es la excepción. Pero es verdad que a mí me ha tocado, yo llevo aquí 15 años y en los últimos, diría yo, 7, pues cuando inicié la empresa, me tocó ver todo el cambio que ha habido. O sea, en 7 años este país ha cambiado abruptamente en muchos aspectos sociales. Pero, por ejemplo, ya hay visa de turismo. Eso es, están creando una industria turística que no existía y que hace 20 años ni siquiera les interesaba crear, porque tenían todo este, pues la derrama del petróleo y todo, pero es verdad que se dieron cuenta que lo más inteligente que pueden hacer es diversificar la economía. Y eso viene con inversión, con planeación de qué áreas quieres, hacia dónde quieres diversificar tu economía. Y en eso estamos. Yo un poco, es verdad que también nos tocó un buen momento político en ese sentido, porque hay un gran enfoque del país en el emprendimiento. O sea, ahora ya hay más inversión, más competencia, más incubadoras. Te digo, han disminuido, la legislación ha mejorado. Entonces, como que están poniendo las piezas adecuadas. Excelente. Oye, Esteban, y básicamente en esta parte de tu reflexión que pusiste ahí, que de la noche a la mañana te das cuenta del éxito, pero pues la realidad es que analizando, pues han pasado más de 10 años, y 10 años se dice fácil, pero pues 10 años es un montón de tiempo. Aunque parezca poco, es mucho tiempo. Eh, Primero, y antes que nada, ¿cuál es esa concepción que tú tienes de éxito para ti? Esa es una pregunta muy difícil, debo decirlo, porque la pienso mucho, la pienso mucho. ¿Qué es el éxito? O sea, ¿cuándo puedo decir hemos alcanzado el éxito? Incluso en Sadim, ¿no? En nuestra empresa. Y es muy difícil porque es muy subjetivo el éxito. Lo que para mí puede ser éxito, para ti no lo es, o alguien que nos escucha diga, "Ah, pues no, para mí el éxito es que me asciendan en el trabajo el siguiente año, por ejemplo. Ese puede ser una definición de éxito. Y es verdad que por ejemplo, desde nuestra perspectiva empresarial es que la empresa eh, se vuelve una empresa consolidada. ¿Qué es una empresa consolidada? Bueno, una empresa que año con año reporte ganancias. Es así de sencillo. Que las ganancias pueden ser de una o tal magnitud, eso ya es otra conversación, ¿no? Pero no, el éxito no lo vinculo a las cifras de ceros que reporte como ganancia la empresa, sino el primer gran éxito será eso, que sea una empresa sostenible en el tiempo porque reporta ganancias. Porque es una empresa que puede invertir en nuevas tecnologías, que puede crear más empleos y que crece, ¿no? Crece de manera gradual o abrupta, pero crece, ¿no? Habrá gente que diga, no, para mí el éxito sí es que la empresa en 5 años ya sea un unicornio, ¿no? Que son estas empresas que valen más de $1,000 millones. Eh, bueno, esa es otra definición de éxito. Pero es verdad que si trato de encontrar el común denominador, yo creo que el éxito se centra en hacer algo por encima de la media, lo que sea que eso sea, ¿no? La media que represente. Por ejemplo, en el caso de las startups y de las empresas es, pues eso, que sobrevivas los primeros 5 años de vida de tu empresa, que sigas comprometido con tu empresa, que tu empresa
permita todavía seguir en eso, tengas fondos, hayas levantado capital. Eso ya es, ¿por qué? Porque estás por encima de la media, porque la estadística te dice que pues 8 van a fracasar. Entonces, tú eres la que no fracasa. Eso ya es exitoso, ¿no? Entonces, así lo definiría y un poco para también ponerlo en contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, una empresa de tecnología en México quiere, su definición de éxito es valer lo que valen las empresas de tecnología de Silicon Valley, pues estás fuera de tu contexto. O sea, creo que va a ser un poco eh, inalcanzable ese éxito, pero no quiere decir que no puedas llegar a cierto éxito, ¿no? Entonces, un poco esa parte, ¿no? Así definiría, si tuviese que definir de una manera un tanto científica o ingenieril, el éxito sería eso, hacer cosas por encima de la media. Y es un gran reto hacerlo. O sea, el punto es, ya cada uno definirá esto, cuál es, mi éxito es que me contrate Google, o no, cada uno lo define. Mi éxito es que mi nuevo canal de YouTube llegue a tantos suscriptores. Lo definimos y es siempre por encima de la media, ¿no? Siempre queremos ese pasito arriba. Em, y está perfecto, está muy bien. Creo que está muy bien y mucha gente lo tiene ese impulso. Habrá gente que no y también creo que está bien, porque pues al final para que la media exista es porque hay muchas personas en ella y no está mal. Pero aquellos que quieran, digamos, dar ese pasito extra, pues es un gran reto. O sea, el éxito se logra, no hay una fórmula, pero es verdad que hay ciertas pautas. Y así es un poco como espero haberlo acotado de alguna manera, lo que para mí es el éxito. Y así cada persona que nos escuche puede decir, ok, sí, pues desde mi contexto, desde mi media, lo que yo quiero hacer es esto, ¿no? Que casi nadie lo hace o muy pocos lo hacen. Y perfecto, ¿no? Ahora el reto, la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo haces, ¿no? Ya que lo defines, ¿cómo lo logras? Oye, y partiendo de esta misma pregunta que acabas de hacer, es ¿cómo has ido construyendo ese éxito personal y profesional para Esteban, desde su perspectiva, ¿verdad? ¿Cómo lo has ido construyendo? Pues con mm, para elaborar un poco, creo que hay ciertas cosas, no voy a dar trataré de no dar, no hay una fórmula del éxito, porque si no, pues nada más la aplicas y ya está, ¿no? Pero es verdad que sí, sí hay pautas, ¿no? Y sobre todo que lo veo con gente que yo reconozco va por caminos de éxito y demás, y creo que compartimos muchas cosas. Y creo que uno de los principales es em, la constancia al hacer las cosas. Poco la disciplina, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero, y al final del día, la disciplina, no estoy hablando de una disciplina, digamos, militar, pero la disciplina a la vez reflejada cuando esos días en los que yo me despierto y no tengo tantas ganas de hacer lo que tengo que hacer, pero aún así lo hago. Esa es la disciplina, porque los días buenos, los días en los que estás súper motivado, en los que todo está saliendo bien, eso es fácil. Es como ir al gimnasio, ¿no? Creo que es quizás la analogía más cercana. Pues sí, o sea, ir al gimnasio a las 6 de la mañana por un mes está bien, pero lo puedes hacer por 5 años, por 10 años. Ese es el reto. Y lo mismo sucede en la creación empresarial. O sea, sí, está bien que te emociones por una idea de negocio, que la incubes, que estés súper emocionado en los primeros meses. Pero ¿qué pasa cuando el mercado no te responde como tú querías, cuando tu producto no es tan exitoso, cuando el mercado te golpea de maneras muy fuertes, porque eso hace el mercado? ¿Qué pasa ahí, no? Ahí ya vas a decir, no, bueno, ya, mejor me busco un trabajo, me voy a otra cosa, o sigues, ¿no? Sigues ahí intentando. Entonces, creo que esa es una de las partes importantes, el tener esta constancia em, del día a día y tener la perspectiva de por qué lo haces, tenerlo claro. Por ejemplo, yo lo tengo claro porque es como, yo estoy aquí incluso en los días malos por lo que te comentaba, ¿no? A mí me encanta poder la satisfacción de crear empleo, la satisfacción de crear un equipo de trabajo desde cero, que yo puedo implementar esa visión que tengo con un equipo de trabajo. Normalmente tú cuando
vas a buscar un empleo, ya llegas a un grupo hecho. No tienes poca injerencia. Aquí no, aquí tú lo creas, para bien o para mal, ¿no? Tú lo creas a como tú lo percibes que debiera ser un equipo de trabajo. Entonces, esas son las cosas que a mí me ayudan en los días malos a despertarme y a hacer lo que tengo que hacer, aunque no me sienta tan motivado, ¿no? Porque ahí está la clave del éxito. Y la otra parte que creo yo que es muy importante y es la parte quizás donde que no se habla tanto porque quizás no es em, tan emocionante. Recientemente leí un libro sobre cómo se construyen cuál es la diferencia entre las buenas empresas y las grandes empresas, digamos, las que tienen mucho éxito, ¿no? Em, y me encontré con un tema muy interesante que me ayudó a entender esta parte, ¿no? De por qué tú cuando trazas metas, qué es lo que tienes que hacer, además de lo que mencioné de ser disciplinado y todo, que hay algo que le llaman, que está en la literatura, la paradoja de Stockley. Y me gustó mucho el concepto, porque la paradoja de Stockley básicamente va de Jim Stockley, que era un almirante de Estados Unidos, y lo capturan en la guerra de Vietnam. Una historia real, lo capturan y está 8 años en cautiverio, sometido a vejaciones y demás, todo lo que sucede en la guerra, que es terrible. Eh, y después de 8 años, él logra salir y todo, se dedica de hecho, se vuelve filósofo, o sea, estudia filosofía, el estoicismo y demás. Y la paradoja de Stockley tiene que ver con el siguiente hecho, que tú, cuando trazas una meta, tienes tu objetivo, que este es lo que yo defino como éxito, este es mi objetivo, ¿no? Y él lo que dice, o la paradoja lo que dice es que tú al mismo tiempo tienes que tener la capacidad de enfrentarte a los hechos, o face the brutal facts, como dicen en inglés, que es enfréntate a los hechos eh, eh, crudos, ¿no? A la realidad. Y creo que ahí está la parte importante, donde a veces nos autoengañamos, ¿no? Am, ¿Y por qué es una paradoja? Porque pareciera que en principio tú al enfrentarte a los hechos crudos, a ser muy realista, te vuelves un pesimista, ¿no? Y como que se nos vende esta idea de que para alcanzar el éxito, más bien tienes que ser un optimista, ¿no? Ahí está esa paradoja, ¿no? Que dices, pero ¿cómo si yo me enfrento a la realidad em, no, sin perder el objetivo, ¿no? Esa es la paradoja y ese es el gran reto como humanos y como lo que sea que queramos lograr en la vida. ¿Y cuál es la ventaja? Y es lo que yo lo he visto en la empresa, es que tú, por ejemplo, lo que te decía, ok, si nuestra idea de este año es reportar ganancias como empresa, pero estamos viendo que el producto que lanzamos al mercado no está dando las ventas que planeábamos y demás, el cliente no lo ve como algo tan útil. ¿Qué haces al respecto? Dices, bueno, pues las cosas van a cambiar, a lo mejor el siguiente trimestre mejora por alguna cuestión mágica, porque todos los datos te están diciendo que no va a pasar. Y entonces, o tomas cartas en el asunto y dices, ok, ¿cómo podemos corregir el rumbo para que al final de año logremos el objetivo, ¿no? Y básicamente lo que Stockdale hizo durante esos 8 años es que implementó cosas, por ejemplo, tenía un sistema de comunicación con eh, otras personas que estaban capturadas como él para poder comunicarse, como estaban sometidos a vejaciones y demás, eh, lograron hacer al poder comunicarse una manera en la que podían compartir ciertos datos para sobrevivir y al final del día salió de ahí, ¿no? Que era su objetivo cuando llegó. Y cuando una entrevistadora le dijo, oye, ¿y quiénes fueron los que no salieron de ahí, de ese hueco en el que estaban? Él dijo que los sobreoptimistas, o sea, los que, los que se autoengañaban de que no, ya van a venir por nosotros. En unos meses estamos fuera de aquí, bla, bla, bla. Cuando la realidad te pintaba algo distinto, él sabía perfecto que iban a estar ahí años hasta que los rescatara. Entonces, más vale que tomemos cartas, enfréntate a los hechos y toma cartas en el asunto. Y ese creo que es el gran reto
del cual a veces no se habla. Lo fácil es soñar, imaginarnos cosas exitosas, ¿no? Ahí la tenemos en el muro de nuestro cuarto. El reto es, ok, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué tengo que hacer? Lo que yo le llamo la construcción gradual del éxito. Por ejemplo, si alguien que nos escucha dice, oye, pues yo quiero que me contrate Google. Ok, ¿ya investigaste qué tipo de perfiles contrata Google? No, pues Google contrata gente que habla mínimo 3 idiomas y tú hablas 2. Bueno, pues entonces una meta a corto plazo es que hables un tercer idioma. ¿Qué tienes que hacer? Irte los sábados, todos los sábados por 2 años a aprender un nuevo idioma. ¿Estás dispuesto a hacer eso cada sábado, los viernes en la noche, decir, ya me voy a dormir porque mañana tengo que ir a mi clase de alemán o lo que sea? Ese es el reto. Y plantearlo algo que sea alcanzable, ¿no? La construcción gradual, ¿no? Si yo quiero que mi empresa valga $500 millones, pues sí, pero en 15 años, ¿no? En los primeros 3, 4 años, 5, que sea que reporte ganancias y luego ya vas invirtiendo y todo, ¿no? Y creo que ahí es donde está el reto, ¿no? Pero son esos dos aspectos, diría yo. Uno, la constancia, disciplina, y dos, el enfrentarte desde la perspectiva del realismo, ¿no? De cuáles son los hechos y qué tengo que corregir, qué tengo que hacer para ir alcanzando esas metas, ¿no? Ese es un poco, y si me permites, lo he pensado mucho, quizás lo podemos, un ejemplo quizás sería en algo que pues es muy popular en México, el fútbol, ¿no? Eh, Imagínate que nosotros queremos que México juegue una final de un mundial, ¿no? Ese es el objetivo, como Stockdale, ¿no? Ahí, pum. Y tenemos al sobreoptimista y al que va a usar la perspectiva de Stockdale, ¿no? Pues el sobreoptimista te va a decir que en el 2026, porque somos locales, México a lo mejor llega a la final, ¿no? A lo mejor los planetas se alinean, los delanteros salen en su gran momento, o sea, se tienen que alinear tantas cosas que obviamente no va a pasar. Y quien crea lo contrario es, como Stockdale diría, un sobreoptimista y no va a pasar, no va a terminar deprimido. Y la otra perspectiva es, ok, ¿qué tenemos que hacer para que México juegue una final del mundo? No, pues resulta que todas las selecciones que juegan, que llegan a esa instancia, tienen el 80%, cosa real, el 80% de sus jugadores en las mejores ligas de Europa. Ah, bueno, pues ese es, ok, dale, dado eso, ¿cómo trazamos un plan para que en 15 o 20 años México tenga una selección con la gran mayoría de sus jugadores en las mejores ligas del mundo? No en 2 años, porque eso ya no te da tiempo, ¿no? Que son las metas alcanzables. En 15 o 20, en una generación. Eso sí se puede hacer y eso sí es alcanzable. Pero que falta, pues, el trazar el camino y la disciplina, no solo de los jugadores, pero en este caso también de los directivos, que se mantengan con el plan trazado, que ese es a veces quizás reto aún mayor, esa disciplina. Pero así es como lo puedes aplicar, ¿no? En tu vida y decir, ok, esa es mi meta, déjame ver cuál es mi realidad y cómo la puedo ir modificando poco a poco de manera gradual, porque como puse en ese comentario, el éxito de la noche a la mañana toma 10, 15 años en construirse. Eh, es así, ¿no? Ojalá no fuese así, pero es así. Esa es la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, aceptarla y enfocarnos en crearla, ¿no? Modificarla. Y eso creo que es un reto súper fuerte porque hoy estamos en un entorno muy agresivo en el cual se vende la idea de que el éxito es si tiene que ser inmediato y que se logra fácilmente, ¿no? Y vemos la figura de Messi, por ejemplo, pero no vemos lo que hay detrás de lo que construyó esa figura de Messi, que no fue de la noche a la mañana, como tú lo dices, ¿no? O de Michael Jordan, o de todos estos grandes atletas, no se construyeron hoy, se construyeron hace más de 15 años, como lo dices, y creo que esta visión ingenieril que tienes de las cosas te hace que los datos los analices fríamente, ¿no? Decir, a ver, los datos me están diciendo una cosa, tenemos que reconfigurar.
Y esa valentía y coraje para reconfigurar y aceptar que pues te equivocaste o nos equivocamos, creo que es un paso muy importante, así como los precios a pagar, porque como lo dices tú, 3 idiomas, manejo uno, pues tengo que invertirle 6 años o 5 años para dominar 2 idiomas más para poder alcanzar eso. O sea, esa valentía, coraje, disciplina y precios a pagar es de una generación de conciencia en ti para poder alcanzar esos logros o objetivos que tienes. Sí, totalmente. Y creo que la clave está en, una vez más, responderte a ti mismo por qué esa es tu meta, ¿no? Yo siempre digo que a los emprendedores que a veces les doy charlas, si tú estás creando una empresa porque odias a tu jefe, nada más cámbiate de jefe. No tienes que aventarte todo el reto que es crear una empresa, en verdad, porque esa razón no va a ser suficiente cuando vengan los días malos y cuando vengan las dudas y todo. O sea, tiene que ser algo más profundo, porque mucha gente lo hace, es como, ya, no, odio a mi jefe, es un mal jefe, mejor yo creo una empresa. Y ya, ¿no? Pero esa no puede ser una razón. Y lo mismo va con tu meta, ¿no? ¿Por qué es que quieres ir allá? O sea, ¿es por algo muy superficial o por algo que en verdad te llega muy profundo en tu ser? Y entonces sí, te puedes poco medio dudar, tambalear, pero te mantienes en la meta, ¿no? Eso es lo importante. Y sí, es verdad, yo estoy contigo, yo soy un poco un opositor de esta venta que hacen del éxito inmediato. Creo que es por cuestiones de mercadotecnia y por cuestiones de vender esta concepción del éxito, porque así pagas rápido. Porque claro, si yo te digo, no, bueno, o sea, sí, pero nos va a tomar 10 años construir tu empresa, pues igual y dicen, bueno, sí, pero de aquí a 10 años que me pagues o así, ya no tiene tanto sentido. Quizás por ahí van, ¿no? Y creo que sí, lo veo mucho y mucha gente lo compra, pero es verdad que de la parte que no se habla es, eh, es de lo que hay que hacer, ¿no? Como dices, todos los grandes deportistas, incluso los talentosos, los que ya traían un talento natural, tuvieron que desarrollarlo. Y lo desarrollaron con entrenamiento, con compromiso y demás. Los Michael Jordan, los grandes del deporte. Y de eso pues casi no se habla, ¿no? Se habla de, pues sí, esto, lo otro. No, las veces que tuvo que decir que no a tantas cosas por su objetivo que cada uno tiene, ¿no? Entonces, creo que ese sería un buen mensaje, aplicar todo esto desde el realismo y desde metas alcanzables para ir construyendo, porque al final así se construye y es verdad que te equivocas, mencionaste algo súper importante, darte cuenta cuando te equivocas y reconocer cuando te equivocas. Eso es parte de llegar al éxito, porque nos equivocamos. Yo te lo dije, nosotros nos hemos equivocado un montón en la empresa, pero corregimos y aprendemos y no somos necios, ¿no? Bueno, pues no es por aquí, corregimos y ya está. No pasa nada. Creo que yo siempre digo que el crear una empresa te, te pone en perspectiva lo importante que es el darte cuenta cuando te equivocas. Porque si no te das cuenta, pues quiebras con la empresa. Simplemente tu destino es que la empresa va a cerrar y ya está. Sí, seguiste con la tuya, con tu necedad, pero pues ya no hay empresa. Y es ser humilde en el aceptar, ¿no? Porque como dices, tenemos ciertos sesgos cognitivos porque lo creamos nosotros. Entonces nuestro cerebro, pues al final hay un valor apreciativo hacia el concepto, el producto, o lo que has desarrollado, o la innovación que has desarrollado, ¿no? Pero sí tienes que tener esa valentía y coraje de rectificar como tú lo mencionas. Oye, Esteban, ya casi para ir cerrando, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti en los próximos años de tu vida en esta construcción del éxito? Porque al final de cuentas creo que así como el éxito, ser una mejor versión de cada uno de nosotros o de cada una de nosotros eh, es un proceso de toda la vida. Y el éxito para mí también es un proceso
toda la vida, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, al final ahorita estás muy posicionado allá en Arabia Saudita. ¿Y qué sigue para ti? Pues mira, por lo pronto sigue en Sadim, sigue seguir aquí con la empresa. Hay una pregunta que me quiero responder, o bueno, quiero aprender a responderla, que es cómo se construyen productos exitosos. O sea, cómo se hace eso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en Sadim? Yo estoy a cargo ahorita de la parte tecnológica de la empresa, del desarrollo de productos, justamente porque es digamos, lo que más me apasiona de todo lo que es la vida empresarial, esa parte, ¿no? Entonces, seguiré haciendo eso con Sadim todavía varios años más. Y después es verdad que ya el destino de Sadim posiblemente sea alguna venta o adquisición con alguna empresa, alguna corporación grande de aquí de la región y demás. Perfecto, eso sería una gran estrategia de salida. Y después lo que haría sería crear otra empresa. Sí, es verdad que quiero seguir compartiendo conocimiento de emprendimiento y demás, eh, pero al final del día, mi principal objetivo ahora es el que Sadim llegue a buen puerto, porque al final del día, todos los que estamos, los cofundadores, los ingenieros que tenemos, todos seremos graduados de Sadim, de lo que hicimos en Sadim, ¿no? Entonces, pues eso tiene que salir bien, que seguir creciendo la empresa, expandirse a otros mercados y demás. Y ya eventualmente, sí analizar y decir, mira, y es verdad que yo lo he pensado mucho, a mí me gusta mucho la parte que yo le llamo del caos en la creación empresarial, que es cuando estás creando algo de la nada, entonces hay que experimentar, probar hipótesis, refutarlas con el mercado. Esta parte es muy como una especie de sala de juegos donde tú estás así aplicando una metodología así, pero en esta estira y afloja de la creación, ¿no? Una vez que logras hacer ese clic, lo que llaman product market fit, que es simplemente que tu producto alguien lo quiera un mercado suficientemente grande, eh, entonces ya ahí lo que se vuelve es, ya tengo esto probado, ya puedes poner a gente más corporativa que lo haga crecer, porque tú ya demostraste cómo es el modelo de negocio que permite crecer esta empresa. Y ya de ahí, y es verdad que eso pasa mucho, ya se vuelve una más como corporación. Y ahí esta parte ya a mí me parece un tanto más aburrida. A mí me gusta más la parte de la inicial, ¿no? De esta fallar, crear, probar y todo, ¿no? Y luego ya la otra parte que es reportar a la junta directiva, quizás salir a IPO, a cotizar en bolsa como empresa, perfecto. Nada más que ya esa parte hay gente con más experiencia y todo, y está muy bien. Pero a mí me gusta esa parte, entonces quisiera como replicarlo. Es como otra emoción nueva, ¿no? De, otra vez vamos aquí a tratar de buscar esto nuevo. Me gustaría en su momento, si me lo permite la estrategia de salida de Sadim, a lo mejor crear un pequeño fondo de inversión para invertir en startups, de tecnología, por supuesto, eso también. Entonces eso es lo que está muy vinculado al emprendimiento, por supuesto. Excelente. Pues la verdad es que muy grato el escucharte, el verte cómo hablas apasionadamente de esto que te gusta y que te hace sentirte útil y con propósito dentro de la vida, que creo que eso es algo fundamental en los jóvenes y en los adultos y en cualquier persona, encontrar ese propósito que te mueva día a día a seguir desarrollándote profesional y personalmente. Te agradezco mucho tu tiempo, este espacio que hemos compartido. A ver, si nos ven y nos escuchan chavos del TEC de Monterrey y que pues, pueden ver en ti un roleplay a seguir en sus iniciativas, ideas, ¿dónde te pueden ver? ¿Cuáles son tus redes sociales, Esteban, para poder platicar o charlar o estar en contacto contigo? Sí, sería un gusto. Yo ahí comparto cosas de emprendimiento y bueno, también me pueden escribir aquellos que quieran, estén emprendiendo o estén pensando en emprender, con mucho gusto podemos platicar y demás. Me pueden seguir en Twitter y en Instagram. A TikTok ya no llegué,
pero en Twitter y en Instagram sí me pueden seguir. Mi usuario es @escanepa, así, @escanepa, CANEPA, en los dos, en Twitter y en Instagram, y ahí me pueden seguir y bueno, ahí hablamos de emprendimiento principalmente, pero también a veces hablamos de cine y a veces hasta un poco de fútbol. Excelente. Muy bien, pues síganlo por sus redes. Gracias por estar aquí conmigo, Esteban, y no será la primera vez que te invite, ya después hablaremos de otros temas interesantes que surgieron por aquí y que da para mucho, mucho más. Muchísimas gracias, un saludo hasta allá y desde tu tierra, espero que sigas orgulloso de tu tierra también y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a las personas que nos escuchan y un placer, sí. Podemos hacer alguna otra sesión en otro momento. Y pues nada, que tengan buen día por allá. Siempre, siempre orgulloso de México y de lo que se puede lograr en México. Muchas gracias. Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.